Estar con Jesús no es significado de que todo quede bien, aunque con Jesús todo está bien. El problema no es Jesús, el problema es mi fe. Y eso nos puede ocurrir día a día cuando participamos de la Eucaristía, cuando oramos el rosario, cuando vivimos los sacramentos. Y es ilógico y es absurdo que una persona que se alimente del Señor tenga miedo. Entonces, se puede alimentar del Señor, pero no cree en el Señor. Puede orar día y noche, pero no cree en el Señor. Puede rezar 10 rosarios al día, pero no cree en el Señor. Puede pasar horas en el Santísimo, pero no cree en el Señor. Es lo que sucede con los discípulos en este pasaje del Evangelio del capítulo 4 de San Marcos. No creen en el Señor. El Señor está allí con ellos. Está dormido, está con ellos. Uno a veces puede pensar que en el sagrario o en el Santísimo expuesto, como que Jesús está ahí, como que no hace nada, como que no pasa nada. Pero Él está. Pero Él está. Y estando, tenemos las mismas actitudes y las mismas palabras que los discípulos. Estando el Señor y estando nosotros con el Señor, le decimos: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y estando con el Señor le decimos: es que usted no se acuerda de mí, es que Dios me manda tal mal, pero es que Dios me castiga, pero es que Dios tal cosa. Cuando eso es la mentira más grande y el absurdo más absurdo. Estamos con el Señor, ¿y por qué no pasa nada? Porque no tenemos fe. Porque no tenemos fe. Ante esa gritería de ellos, hombres de mar, hombres curtidos en labor del mar, llenos de miedo, el Señor se pone en pie, increpa al viento y al mar, silencio, enmudece, lo mismo que le decía a los demonios: cállate, sal de él. 2 palabras de Jesús aquí calmaron el mar. Y un mar embravecido no es fácil. Y viene el cuestionamiento del Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Después de todo lo que hemos visto del Señor, ¿aún no tenemos fe? Y le decimos: es que estoy mal, pero es que acuérdese de mí, pero es que no le importa que a mí se me acabe la vida, se me acabe la familia, se me acabe el negocio. Son palabras sin fe. Son palabras de un incrédulo. Y eso es triste. Pero ellos no quedan aumentando la fe, sino que quedan aumentando el miedo. Y qué triste es el final del Evangelio. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Eso no son palabras de fe. Son palabras de admiración, pero de miedo. Pero de miedo. Ya en otro relato vamos a ver cómo en la misma barca ellos se postran ante el Señor. Aquí todavía no. Aquí están con miedo, le recriminan al Señor con miedo, el Señor actúa y ellos quedan con miedo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Vivimos de miedo en miedo. ¿Cuál es el nuevo miedo que hoy tiene? ¿Cuál es el nuevo miedo de este mes? ¿Cuál es el nuevo miedo de este año? ¿Cuál es el nuevo miedo?
La guerra, la enfermedad, la economía, el colegio, el trabajo. ¿Cuál es el nuevo miedo? Y cuando nos llenamos de miedo, sí, podemos admirar a Jesús, pero es que Jesús más que mi admiración y decir quién es este, lo que necesita de mí y lo que quiere de mí es mi amor, es mi entrega total, es mi entrega total. Y si no hay entrega total, entonces mi seguridad no es Dios. Si no hay entrega total a Jesucristo, mi seguridad no es Dios. Y es lo que vemos en la primera lectura, cómo el rey David, después de haber pecado de esa manera tan tremenda, lujuria, adulterio, burla, muerte, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y como se lo recrimina Natán, tú lo hiciste a escondidas, pero ahora el Señor te muestra las cosas a la luz. Pero David tiene algo que ojalá nosotros podamos tener. Cuando el profeta Natán le cuenta esa historia del hombre que tenía una oveja y el otro que tenía las muchas y el ganado y el invitado y le roba la oveja y monta en cólera a David y vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa, la respuesta de Natán es: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Cuando la palabra del Señor, cuando la voz del Señor, cuando el Espíritu Santo nos muestra el pecado, somos esa persona. Somos esa persona y como David, que lo reconozcamos. He pecado contra el Señor. No tener fe, la recriminación del Señor en el Evangelio, es creerme que yo no tengo pecados. No tener fe es creerme que yo puedo hacer lo que sea y no pasa nada. Y no pasa nada. No tener fe es llenarme de soberbia y a pesar del pecado y a pesar de que el Espíritu Santo y la palabra me muestran el pecado, mi soberbia sigue diciendo: no me importa, lo vuelvo a hacer y ¿qué? David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le muestra a David que el pecado tiene consecuencias. Que el pecado tiene consecuencias. Ese hijo va a morir. Y en su familia habrá de lo peor. Y en su familia habrá de lo peor y usted lo va a ver. Y el rey David, el gran rey David, ayunó dormir en el suelo arrepentido. Y eso no es que no detuvo a Dios en su misericordia. Aquí el problema no es Dios, aquí el problema es uno con su pecado y las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado. Pensamos que el pecado no tiene consecuencias y tiene muchísimas. Y cuando vivimos las consecuencias del pecado, en la soberbia, en la mentira, en el engaño propio, entonces decimos: ¿y a mí por qué me pasa eso? Me deben estar haciendo una brujería. ¡Ay de mí! Pobrecito yo, ore por mí. No.
Son consecuencias del pecado que deben tener, además del arrepentimiento, el comenzar a cortar y anular todas esas consecuencias que se llaman ataduras. Ataduras en la familia por lo que hizo alguien en la familia. Que hoy el Señor, que está con nosotros, nos siga reclamando por qué no tienen fe, por qué tienen miedo, por qué siguen sin fe. Y que nosotros, en vez de admirarnos y aterrarnos, digamos: Señor, yo tengo fe. Y reconozco también que he fallado, y reconozco que he pecado, y reconozco. El rey David reconoció su bajeza, el rey David reconoció su pecado, el rey David vivió las consecuencias de su pecado. Entonces no es que yo no viva las consecuencias del pecado, sino que yo tome la decisión de no pecar. Nadie obliga a nadie a pecar. Nadie obliga a nadie a pecar. Tenemos toda la misericordia, la gracia y la bendición del Señor. Recibámosla y vivámosla hoy siempre. Amén.